Sean todos bienvenidos al Podcast Vida con Jaime Sevilla. ¿Todo bien? A ver, no les escucho. Vamos a ver si les escuchamos. Estamos haciendo nuestra prueba también en el podcast aquí con Meni Romero, quien está acompañándonos. Estamos saliendo en el canal de YouTube, también en vivo con la clase. Y hay muchos que se nos están uniendo del Salvador, del Perú, de México, Guatemala, por supuesto aquí Estados Unidos, entre otros lugares. Quisiera ver si les escucho a ustedes. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Entonces, si quieren, comenzamos ya para la gente que ya también está en sintonía con nosotros y no ser esperados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites estar reunidos en tu presencia en esta comunidad virtual de Abba y ahora estrenando nuestro podcast Vida con Jaime Sevilla. Te pedimos que tu Espíritu nos acompañe siempre para que nos guíe y podamos iluminar las personas que se unen a nuestra transmisión. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces comenzamos nosotros ahora con un ciclo especial los jueves, porque vamos a estar transmitiendo en vivo esta clase o este encuentro. Me decía Meni, ¿por qué no lo hacemos un poco más atractivo para los jóvenes? Yo le dije, bueno, vamos a también entonces intentar y vamos a entrar con los muchachos. Y por eso pues ustedes son los grandes protagonistas también. Entonces vamos a seguir hablando sobre el Evangelio de Juan. A todos los que nos sintonizan en cualquier lugar y es la primera vez que entran en contacto con nosotros, queremos decirles que tenemos una serie de clases bíblicas, generalmente los domingos a las 9 de la mañana, pero ahora en el jueves, que era un repaso, ahora lo hemos abierto para compartir con todos nuestros hermanos a nivel de todo el mundo. Entonces, el tema que he escogido para hoy es vida, ¿verdad? Porque así se llama el podcast, Vida. Y hay alguna canción que escuchan de fondo ustedes, que es la oración de gratitud. La vida. El Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 10, dice lo que es el eslogan de nuestro podcast: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es un eslogan muy bonito. Por supuesto que no solamente se refiere a la vida en cuanto a la vida espiritual, sino que la vida espiritual tiene que ir acompañada también de la vida terrenal. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ver siempre el mensaje de Jesús completamente incorporando las dos partes, vida humana, vida divina. Jesús vino para tener plenitud de vida humana y divina. Por lo tanto, cuando Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, se refiere tanto a la vida terrenal como también a la vida espiritual. Para eso, me gustaría, y aquellos que están en la clase de Zoom, ¿verdad? Me gustaría compartir con ustedes una presentación que hemos hecho para esta clase en particular. Entonces vamos a ver, vamos a meternos por acá, a ver dónde la encontramos. Y aquí vamos, para ver si podemos ver todo lo que es
esta presentación. Ok, share. Ahí está. Me dicen ustedes si la logran ver, por favor. Vamos a ver. Aquí vamos. Y ahora vamos a ver si la logramos incorporar a lo que es la clase que tenemos de Zoom, ¿verdad? Que es donde estamos nosotros también transmitiendo en este podcast, ¿verdad? Para todos aquellos que nos sintonizan en cualquier parte, ¿verdad? Ya sea en la casa, en el trabajo o en la oficina. Bien, entonces vamos a ver, no logramos ver el screen, share screen, pero aquí es donde tenemos que ahora poner el podcast. Aquí vamos, muy bien. Share screen, del principio. Ok. Vamos a ver, Jenny está dentro también. Saludamos a Jenny. Que ahí está. Share. A ver. ¿Logran ver ustedes la presentación de PowerPoint o no? Vida con Jaime Sevilla, ¿sí? ¿Lo ven ahí el screen? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar justamente ahí, ¿verdad? Primero, ¿qué es la vida? Si partimos que la vida es de la unión del espíritu con la materia orgánica, es lo que llamaríamos nosotros por un principio vida. O sea, es la unión justamente. El espíritu es lo que le da vida a la materia. Entonces, lógico que hay materia inorgánica, como las rocas, como el hierro, que cosas que no tienen vida, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un árbol, de un animal, del ser humano, por supuesto, que estamos constituidos de materia también, pero es una materia orgánica, o sea, una materia llena de vida. Entonces, la unión de la materia orgánica con el espíritu es lo que da como fruto o como resultado lo que llamamos vida. Yo sé que es un concepto mucho más profundo en el sentido de que vamos nosotros adentrándonos quizás siempre a ese misterio. O sea, la vida también es un misterio, como surge así de la nada, en esa unión justamente de ese espíritu y de esa materia orgánica. Ahora, junto a eso, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, entonces la vida espiritualmente hablando podemos definirla como la dulce presencia de Dios en todo nuestro ser. La dulce presencia de Dios en todo nuestro ser. O sea, esa presencia de Dios que nos llena, esa presencia de Dios que nos hace vibrar, esa presencia de Dios que nos hace sentir, que son los signos, ¿verdad?, vitales, si le queremos llamar, de cada ser, ya sea el ser vegetativo, ya sea el ser sensitivo como es el animal, o ya sea el ser racional como es el ser humano. Entonces, esa presencia de Dios a nosotros nos hace de alguna forma sentir, palpar, poder de alguna forma expresar cosas que nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestra existencia. Bien, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahorita? ¿Seguimos? Si ustedes también allá en casita pueden tener alguna pregunta que nos van sintonizando, también pueden irla poniendo ya sea en el chat que estamos compartiendo en la página de YouTube. Benny, tenemos el chat de YouTube, ¿no? Sí, pueden comentar y todo eso. Tú nos vas diciendo cuando van surgiendo alguna pregunta y así
vamos interactuando con nuestros hermanos. Listo. Entonces, la vida, desde el punto de vista, ¿verdad?, experimental, la podemos nosotros quizás ir clasificando en las siguientes etapas. Primeramente viene lo que es la etapa del engendramiento. O sea, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida justamente, y la iglesia así lo sostiene desde el principio, ¿no? La vida comienza desde el momento de la concepción. En cuanto al ser humano se refiere, o sea, cuando nosotros decimos vida y es desde el momento de la concepción, estamos hablando que en el momento que se une el óvulo con el esperma, entonces surge esa vida. Y esto es interesante. Algunas veces las personas como que no creen que a partir de ese momento, ¿verdad?, ya está la vida presente. Y ya está. Y eso está comprobado de que comienza a desarrollarse en el vientre de la mujer. Es interesante cómo de tantos millones de espermas, justamente uno es el que entra y es el que fecunda el óvulo, y es así como comienza a desarrollarse el nuevo ser humano, que, dicho otra cosa, es el nuevo ser humano espiritual, ¿verdad? O sea, eterno, si lo podemos llamar. O lo llamamos así, eterno. O sea, es con carácter de eternidad que es creado. Bien, entonces, esa etapa también lleva su propio desarrollo. La etapa cuando comienzan a desarrollarse sus órganos, cuando comienza a latir el corazón, cuando comienza a sentir la mamá las pataditas que el bebé le da en el vientre, cuando ya se ha formado. Entonces, son una serie de etapas que se va desarrollando dentro de esta etapa, valga la aclaración, ¿verdad?, del engendramiento. Y entonces, en ese desarrollo en el vientre, es cuando va de alguna forma sintiendo el afecto o el efecto, ¿verdad?, del hogar, de la relación de los padres, cómo el papá le canta o cómo la mamá lo contempla a ese nuevo ser que se viene desarrollando. O sea, es un ser humano desde ese momento de la concepción. A partir de ese momento ya viene desarrollándose con ese sentir y esa identidad hacia la madre, hacia el papá, y si hay hermanitos, hacia los hermanitos que están a su alrededor. De ahí la importancia de que la etapa del embarazo sea una etapa tranquila, pacífica, sea una etapa acompañada, donde pueda sentirse el afecto, la comprensión, la compañía. O sea, porque todo eso ese niño lo va absorbiendo a través de la madre, esa niña lo va absorbiendo a través de ese cordón umbilical que los une. Y es por eso de que, digamos, es la primera etapa de Jaime, es la primera etapa de Guadalupe, es la primera etapa de Tere, es la primera etapa de Eva, de Rubén, de Cristian, de Manuel, de quien sea. O sea, es la primera etapa de uno que ya viene a la existencia, ¿verdad? Y eso es interesante. Vamos a ver, le damos entrada también a Leti, que ya está por acá. Bien. Luego, después de esa etapa del engendramiento, viene el momento culminante de esa primera etapa, que es cuando se da a luz. Y cuando se está dando a luz, para aquellos que somos padres, ver esa criatura tan pequeñita, tan indefensa, y cargarla en nuestros brazos, nos hace sentir como de otro mundo, nos hace sentir como que no podemos creerlo, nos hace sentir especial.
y por supuesto el dolor que tanto le ha causado a la madre, resulta de que ahora siente ese confort, siente como esa recompensa de tanto sufrimiento, de tanto padecimiento. Entonces deja la etapa del engendramiento y ahora comienza la nueva, que es el nacimiento, donde hay un encuentro de emociones. Generalmente cuando el niño viene sano o la niña viene sana, todo ese tipo de emociones siempre son de alegría, son de entusiasmo, de ilusión, de esperanza. Ahora, si de repente el bebé, la niña, trae algunos problemas de salud complicados, a pesar de que siempre hay gozo, siempre hay alegría, pero también viene una preocupación por ese nuevo ser, por esa criatura que acaba de nacer. Pero cuando ya vamos dejando nosotros esa etapa, entonces comienza inmediatamente lo que es la infancia. Y es la vida, es el desarrollo de la vida, son los ciclos de nuestra vida. Y en esa infancia vamos siendo los niños como esponjitas, ¿no? Que todo lo que van viendo lo van absorbiendo. Si la mamá hace una cosa, eso hará el niño o la niña. Si el papá hace otra cosa, eso hará el niño. Entonces, son tantas cosas que envuelven al misterio de la vida, son tantas situaciones, son tantas ilusiones que se van desarrollando, que vamos acompañando a nosotros. Y lo más bonito, nos permite que compartamos y que forjemos a aquellos que convivimos en ese ambiente con este niño, con esta niña, ¿verdad? En esa infancia, nos permite que nosotros también colaboremos en el desarrollo del aprendizaje de esos niños, a través de los cuales nosotros también vamos descubriendo otras cosas maravillosas. Entonces, esa infancia es importantísima. Es importantísima que el niño reciba los nutrientes necesarios, los cuidados necesarios. Es importantísimo que la niña vaya creciendo en estatura, ¿verdad? Que vaya desarrollando esos momentos en los cuales aprende a gatear, en el momento en el cual aprende a caminar, momento en el cual va aprendiendo a comer. Y son cada etapa importante en el desarrollo de cada ser humano. Cuando ya la gente es adulta y, por ejemplo, es famosa, tenemos al Papa Francisco, tenemos a un obispo, tenemos a algún médico, algún cantante, algún actor, etc. Todos ellos tuvieron que pasar justamente por esta etapa del aprendizaje. Y es ahí la importancia, donde cada uno de nosotros debe de alguna forma forjar esa armonía alrededor de esta nueva criatura. Bien, ¿hay alguna pregunta que tengamos ahorita hasta este momento? ¿No? ¿Alguien en YouTube? ¿Estamos bien? Seguimos. O sea que la gente está entendiendo todo. Ok, está bien. Luego, entonces, cuando viene la situación de todo esto, viene la otra pregunta, ¿no? Ok, pasó la etapa de la infancia, ahora viene la niñez. Esa niñez que la podemos enmarcar quizás desde los 3, 4 añitos hasta por ahí como los 11, 10 quizás, 10, 11 años. Y en esa etapa de la niñez es cuando los niños y las niñas tienen todo lo que podamos imaginar para desarrollar su aprendizaje. Y entonces aprenden ellos sin malicia de nada
lo que ven de sus hermanos mayores, lo que ven de sus padres, lo que ven de sus amigos alrededor de la escuela. Y es ahí la importancia de crear ese ambiente fraterno y sano. Estamos hablando de la vida. Y el podcast que ahora tenemos aquí en YouTube justamente se llama La Vida, Vida con Jaime Sevilla. Y estos momentos, aunque parecieran momentos quizás insignificantes, sin embargo, es en las edades donde se deja huella, donde se marca la persona, donde uno dice, el niño quiere ser como el papá, la niña quiere ser como la mamá, como su hermano mayor, o sea, aprende todo lo que le ponemos a nuestro paso. Y entonces es bastante interesante la forma en cómo estos niños, estas niñas, van desarrollándose. Entonces la vida no es estática, la vida siempre es dinámica, siempre está en movimiento, siempre va pasando de una etapa a otra, siempre pasa de un ambiente a otro. Y en la medida que se va desarrollando, en esa medida también va adquiriendo madurez, va adquiriendo responsabilidades, va adquiriendo conocimiento. El Evangelio de Lucas dice de que el niño Jesús crecía en estatura, en edad y en gracia. O sea, son las etapas en que los niños van creciendo y por eso es a la edad de los 7 años hasta los 9 años, 10 años, generalmente los metemos para que hagan la primera comunión. En la infancia los bautizamos, ¿verdad? Porque sabemos que es importante para que adquieran esa vida de la gracia. Pero luego van desarrollando y van aprendiendo el catecismo, y van aprendiendo la primera comunión, se van preparando. Al mismo tiempo en la escuela van desarrollando todo ese aprendizaje académico. Y en la casa van adquiriendo los valores. Una casa donde la mamá anda por su lado y el papá anda por su lado, los más afectados y los que más lo resienten son los niños. Muchas veces los padres no nos ponemos a pensar el daño terrible que le ocasionamos a los niños cuando no somos capaces nosotros como adultos de sobrellevar las situaciones de discordia o de resentimiento que tenemos en los hogares. De ahí la importancia de la comunicación. Por eso, cuando un niño ve pelear a sus padres, eso le queda marcado. Cuando un niño ve llorar a su madre o a su padre, eso les queda marcado. Cuando un niño ve actitudes de otros niños que la ven como normal, ya sea el agredir a otro o hacer una broma pesada de mal gusto a otro, también ellos lo van aprendiendo. Y es ahí la importancia donde en el hogar, en la casa, tenemos la responsabilidad de estar monitoreando el aprendizaje que va teniendo en el colegio, en la catequesis, como también en la sociedad con sus amiguitos. Es la vida, es el desarrollo de la vida. Nos vamos nosotros en esta etapa de alguna forma forjando de lo que seremos el día del mañana. La infancia, qué bonita. En Estados Unidos a los niños les cuesta mucho la infancia, porque no es como en América Latina donde nosotros podemos salir libremente a jugar, donde nosotros podemos reunirnos con los amiguitos que nos acompañan, los vecinos, en fin, hay tantas cosas, hay una libertad tan grande. Aquí en Estados Unidos es difícil la situación, primero porque los papás tienen que trabajar mucho y entonces como que el tiempo que se le dedica no es el tiempo
que los niños realmente necesitarían para eso. Y es aquí donde nosotros debemos de ser creativos. Imagínense ahora, por ejemplo, este podría ser un espacio en los cuales a nivel virtual se puede tener encuentros de niños, ya sea creando rompecabezas, ya sea creando otro tipo de situaciones o de pasatiempos que nosotros podamos tener para ellos, que sean de alguna forma formativos, que los vaya a ellos educando, preparando, ¿verdad? Eso sería algo bonito que como padres quizás podríamos nosotros hacer el esfuerzo para ir forjando todo esto. Ahora, si por casualidad un niño o una niña le tocó un hogar donde solamente hay una madre soltera o un padre soltero, se va a sentir el desequilibrio emocional, se va a percibir la falta de ese cariño de la figura materna o paterna. Esos niños y esas niñas, por supuesto, algunas veces crean fortalezas para que no les vuelva a pasar lo mismo de grande, y de hecho lo escuchamos hablar muchas veces: yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y entonces, en esa edad, cuando sucede ese tipo de cosas, estos niños y estas niñas crean fortalezas. Y esa fortaleza los hace ser fuertes para seguir adelante. Lo mismo la madre soltera, lo mismo el padre soltero. Pero eso no significa que no quede o que no haya ese vacío. Y por eso es importante conocer qué es lo que se carece, para ver de qué forma se puede ir cubriendo esas carencias, ya sea a través de oportunidades del deporte, del arte, ya sea a través de la compañía de un tío, de un hermano mayor, del abuelo, de la abuela, en fin. Hay que ir descubriendo eso, porque va a ser algo con lo que los niños y las niñas van a tener que ir luchando en su desarrollo, sobre todo en esta etapa de la niñez, de la preadolescencia y de la adolescencia. Entonces son cosas que se van desarrollando. Y ustedes lo saben mejor que yo. Lo que pasa es de que es necesario que lo compartamos para que no se nos olvide. Porque muchas veces lo que por conocido se calla, por callado se olvida. Y por lo tanto no se vive. Entonces es importante que recordemos esto. A ver, ¿alguna pregunta? Si hay algún chavo que me está escuchando también, ¿alguna pregunta? Son bienvenidas ahora, ¿verdad? ¿No? ¡Wow! ¿Estamos bien? Bien. Yo, Jaime. Ok, perdón. Sí, vamos. ¿Cómo se puede suplir en un niño la ausencia de un papá cuando hay otro papá? Bueno, no hay otro papá, pero cuando hay un papá. Adoptivo, Ajá. por decirlo así. Aquí entramos a algo muy complejo, porque entonces estamos hablando de un padre biológico y un padre adoptivo. Uh-huh. He escuchado siempre una buena frase que me gustó mucho. Padre no es el que engendra, sino el que cría. O sea, dicho en otras palabras, me gustó mucho porque es verdad. Algunas veces hay padres de que simplemente engendran a los hijos, pero desaparecen. Y por lo tanto, esos niños no llegan a sentir el calor de ese padre biológico, entre comillas. Pongo eso entre comillas porque después vamos a hablar el desenlace de la adolescencia y el desenlace de la juventud.
en ocasiones incluso hasta en la preadolescencia. Entonces, ¿cómo se puede suplir? No se puede. Cada cosa tiene su lugar. Sí, si no se puede suplir, y por ejemplo, para mí es importante que el padre esté presente, aunque no está aquí físicamente, pero que el padre esté presente. Pero ¿cómo no permitir que esa carencia física del papá afecte a un niño en el futuro? Es ahí donde está justamente, y es una buena pregunta, o sea, es ahí donde nosotros debemos de buscar las herramientas necesarias para que ese niño o esa niña vaya supliendo esa carencia que tiene. En el caso, digamos, del padre biológico que se quiere hacer cargo de su hijo, pero que no funciona con su pareja, no va a ser fácil. Decía alguien por ahí, decía el padre, cuando ya no trata a los hijos, se olvida de ellos por completo. Casi es una realidad eso, lastimosamente. Pero hay padres que tratan de ser responsables y de estar en contacto con esos niños, con sus hijos, con sus hijas. Pero lógico, ya hay otra persona que quiere ser la figura paterna de esos niños también. Entonces, tenemos ahorita un doble conflicto en el niño o la niña. Porque por un lado, tiene el padre biológico que la sigue tratando, que lo sigue cuidando. Y por el otro lado está el padre que quiere ser el padre adoptivo, ya sea porque la madre así se lo está pidiendo, o ya sea porque él siente la necesidad de ello. ¿Cuál sería la mejor forma de poder suplir esa carencia? Si este padre adoptivo que vive con la mamá de sus hijos, o ya sea la mujer, no importa, viceversa, realmente ama a esa mujer, tiene que hacer el esfuerzo para ganarse también a esos hijos como hijos suyos. Y entonces, este padre adoptivo, cuando comienza a pasar más tiempo con ellos, cuando comienza a jugar con ellos, cuando comienza a sentir el cariño de ellos y ellos el de él, entonces ahí como que vamos ya llenando ese vacío, esa carencia que se está teniendo. Pero entonces ahora vendría la otra pregunta, ¿y eso no es injusto para el padre biológico? ¿O para la madre biológica? La respuesta es difícil. O sea, no hay un sí, no hay un no. Si es alguien que le vale, bueno, entonces el niño ha tomado la opción correcta de entregarse a ese padre adoptivo. Pero si es un padre que está pendiente de sus hijos, si es un padre que está disponible siempre que ellos lo llaman o lo necesitan, yo considero de que es una cosa muy difícil, porque también esa persona que quiere desarrollar su rol como papá, nadie le puede quitar ese derecho, nadie. Ese derecho que se lo dio Dios, ese derecho que se lo dio la ex esposa, la ex mujer, ese derecho que le dio la vida. Y en ese sentido, yo considero de que la madre de esos hijos, está bien que el papá adoptivo se lleve una relación hermosa con ellos, pero nunca debe de impedir la verdadera relación con su padre biológico. Porque si no, o con su madre biológica, porque si no, entonces estaríamos
haciéndole daño a dos personas al mismo tiempo. A la niña o al niño que quiere seguir tratando y conviviendo con su padre biológico, y al papá que quiere desarrollar su vida, esta etapa de su vida, este rol de su vida de ser padre. Entonces, considero de que no es una respuesta general para todos, sino cada caso es particular. Y en cada caso se tienen que evaluar las condiciones de la realidad en que viven. En el caso de que un padre ya se desatendió de sus hijos, bueno, es diferente. Pero hay que tener cuidado también, porque muchas veces quizás el padre quiere estar pendiente de los hijos, pero la madre está tratando como de obstaculizar esa relación con los hijos, o viceversa. A lo mejor, si es el papá, está tratando de obstaculizar la relación de sus hijos con su madre, porque quiere darle prioridad a la nueva pareja que tiene. Lo que sí tiene que tener bien claro el padre y la madre, de que los hijos son fruto de la relación de los dos, y que el derecho de ser padre o de ser madre es insustituible cuando se ejerce con responsabilidad. Lo siento, Eva, quisiera tener una respuesta más contundente con eso, pero es complicado. Sí. ¿Verdad? O sea, me gustaría decir ahora, alguien va a decir, Jaime, sí, pero está Dios, está la parte espiritual y todo eso. Y me parece bien, por supuesto, Dios juega un papel importante y puede llenar esos vacíos de alguna forma. Pero no estamos hablando de fe solamente. Estamos hablando también de la parte humana. O sea, y esa parte humana debe de desarrollarse también. De la mano de Dios, sí, de la mano de la fe, sí. Pero tiene que tener su propio desarrollo, ¿verdad? ¿Saben por qué muchas veces los muchachos detestan ir a la iglesia? Porque les metimos una fe a la fuerza. Los obligamos a ir. Entonces, que no está mal si sabemos canalizarla. Porque si no les diéramos tampoco la medicina a la fuerza, nunca se curarían de las enfermedades que padecen. O sea, pero si usáramos otro tipo de estrategia, como motivarlos, hacerles sentir lo bueno a través del cambio que nosotros vamos dando como adultos, yo creo que eso hablaría un poco más hacia ellos, ¿no? Bien, es difícil, pero no es imposible, se puede. Ok, otra pregunta. Bueno, el podcast es vida, o sea, yo quise tocar el tema y ahora no hay problema, sigamos. Si los internautas tienen alguna pregunta también pueden hacerla, ¿no? Pueden escribirlos en el chat y ahí está Manuel listo para responderlas, ¿verdad? Aquellos que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. Bien, ¿alguna otra pregunta que haya sobre esto? Déjeme decirle que el podcast los días jueves va a ser una mezcla entre el mundo juvenil y nosotros, ¿no? O sea, porque no le estamos dando nada a los muchachos, entonces necesitamos llegar hacia ellos también. Así es que si de repente tienen por ahí algunos muchachos que se conecten, ¿verdad? Y que lancen las preguntas que quieran hacer. Ellos tienen muchas preguntas. Y si yo no sé la respuesta, pues las descubrimos entre todos, ¿no? De eso se trata, de compartir acá. Bien. Entonces, vamos a pasar ahora a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Esta continuación de los ciclos de la vida viene la preadolescencia. Y en la preadolescencia es cuando comienzan a desarrollarse la parte fisiológica en el hombre y la mujer. El hombre un poquito más tardío, pero ya la señorita ya se va desarrollando, ¿no? Las hormonas comienzan a ser
su trabajo, comienzan a alborotarse, comienzan a hacer muchas cosas. Pero es un momento precioso también, porque es un momento en el cual la niña o el niño, el jovencito, va definiéndose. Y de alguna forma, ya le da vergüenza que la mamá o el papá lo lleven a la escuela. Me recuerdo que mis hijas dicen, no les da vergüenza de que yo ponga música a todo volumen cuando voy a recogerlo a las escuelas, o cuando vamos así por un neighborhood, en fin, un vecindario. Y es la etapa como que ellos quieren ser ellos. Y viene este mundo donde se va encerrando. La preadolescencia, de alguna forma, también va marcando un momento importante en los niños y en las niñas. Y es bonito si nosotros logramos encauzarlo, pero también puede ser fatal si en ese momento, por ejemplo, surge un divorcio, si en ese momento surge una separación, si en ese momento surge una tragedia que puede marcarle. O sea, son momentos decisivos que dejan huella. Es cuando comienzan los primeros enamoramientos. Me gusta la niña, me gusta el niño, me gusta... en fin, comienza todo este tipo de cosas, de situaciones. La preadolescencia. Qué triste que en la iglesia no sepamos apreciar estos dones, porque también es cuando son los niños generosos, cuando son esos niños que quieren buscar siempre algo que hacer, que es el que les aburre en ocasiones algunas cosas que van haciendo. Es cuando quieren pasar encerrados en los cuartos, es cuando comienzan con sus audífonos y que nadie los moleste y usted puede dejarlos ahí horas y horas y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, en fin, son varios momentos que se van viviendo en esta etapa, ¿no? Entonces, lo que se llama la preadolescencia. Y luego, por supuesto, viene la adolescencia, ¿no? Donde vienen todos los genios, donde vienen todos aquellos que no quieren ver. Uy, qué feo que me vas a ir a dejar, qué feo que esta tía, no tía, por favor no hagas esto. Y le da vergüenza que la tía la acompañe a ciertos lugares, etc. Y son las etapas donde ellos van definiendo sus personalidades. De ahí algunas cosas claves e importantes que tienen que haber en esta etapa. Promoción de deportes, promoción de artes, el ambiente donde se desenvuelven. Es el momento de inculcarles el valor de la vida. Es el momento de inculcarles a ellos la importancia de ser generosos, la importancia de ser abiertos para ayudar al necesitado, hacerlos humanos, sensibles ante eso. Por supuesto, es la etapa de la vulnerabilidad también. Y es aquí donde muchas veces una persona mayor se aprovecha de la vulnerabilidad de esas niñas o de esos niños para convencerlos de fumar marihuana, para convencerlos de tener relaciones sexuales, para convencerlos de robarse algo, de escaparse de la escuela, de hacerle bullying a alguien. En fin, o sea, es el momento también de la vulnerabilidad, porque en esa mezcla de tantas cosas también se está forjando la personalidad. Y en estos momentos es donde tiene el papel protagónico el papá y la mamá, pero no como policías, no como sargentones, no firmes, no. Se trata de ser amigos y tener la certeza de que entre más nosotros les prohibamos algo,
más lo van a desear o sentir la curiosidad de querer hacerlo. Es la adolescencia. ¿Qué quieren que hagamos? Es así. Todos pasamos por ella, ¿verdad? Entonces la adolescencia en Estados Unidos es mucho más complicada todavía, porque viene ese introvertimiento de ellos mismos, o sea, tratan de vivir encerrado en su mundo, ¿verdad? Y ya ese mundo ya no se parece al del papá, ya no es como cuando el niño le acompañaba a usted a donde iba y todo eso, y todo era felicidad. No, en este momento déjalo en casa, en estos momentos prefieren irse por ahí a dar una vuelta ellos solos. Lo que menos tiempo quieren es pasar con los papás. Este es el momento donde ellos quieren ser ellos y punto, se acabó, ¿verdad? Dicen que es el momento de la rebeldía. Sí, yo pienso que sí, pero no tanto la rebeldía en cuanto a obediencia, sino la rebeldía en cuanto a gustos, en cuanto a forma de pensar, y por eso es que son inquietos, y por eso es que preguntan, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y existe Dios? ¿O quién se lo inventó? ¿Y por qué la Iglesia Católica no acepta a los homosexuales? ¿O por qué de repente no se puede esta persona vivir así libremente? ¿Por qué tiene que casarse? Eso no tiene sentido. ¿Por qué el aborto no se puede hacer si yo soy libre como mujer? ¿Me arruina la vida para siempre? ¿O por qué? En fin, vienen todas estas cosas. La explosión de la sexualidad, la explosión de las hormonas, ¿verdad? Entonces las escuelas que comienzan a bombardearlos de información sobre qué tipo de anticonceptivos es mejor utilizar, cómo se debe de abortar, qué clínica deben de visitar, etcétera. O sea, hay muchas cosas que están pasando en este momento. Y es ahí donde la vigilancia de los padres, de los hermanos mayores, aunque los hermanos mayores muchas veces son cómplices, más que vigilantes, pero los cuidan, ¿no? Pero son cómplices, o sea, ellos saben que pasaron por eso, entonces son cómplices. Entonces ahí donde los papás tenemos que de alguna forma estar pendientes, mas no siendo como policías que siempre vamos a estar ahí. Otra cosa, en la iglesia no se sienten acogidos, por lo menos la iglesia que tenemos ahora, esos muchachos no se sienten acogidos. Sienten que les hacen bullying, incluso en los mismos grupos juveniles. Sienten que ¿para qué? A no ser que vaya el amiguito que le gusta, a no ser que vaya la amiguita con quien se siente bien, etc. Bueno, entonces sí voy, pero no voy porque Jesucristo va a estar ahí o porque me van a enseñar algo de fe. No, voy porque va a estar mi amiguito, mi amiguita. Y por eso es el momento como de las relaciones interpersonales de ellos. Es una etapa bonita, porque también es donde aprenden a convivir con el sexo opuesto, donde aprenden a ir desarrollando esas actitudes de madurez. Entonces, la adolescencia, tan temida y tan apetecida. Ok, preguntas. ¿No hay preguntas? Vea, esto es lo que me gusta del podcast, que aquí yo me puedo ir a un break, y ellos lo saben, ¿verdad? Excepto en Zoom, que nosotros seguimos acá. Entonces, y al venir del break, ¿verdad? Queremos felicitar a Sandra Vargas Cruz, quien el día de mañana cumple 15 años, ¿verdad? Entonces, le deseamos que Dios la bendiga, que derrame muchas bendiciones. Una buena niña también. Entonces, nuestras felicitaciones para ella. Entonces, nos vamos a una pausa en el podcast. Seguimos nosotros con nuestra clase. Estamos en podcast y seguimos aquí también compartiendo con la comunidad virtual de ABBA. Queremos saludar a Sandra Vargas Cruz, quien cumple sus 15 años el día de mañana. Vaya nuestro saludo y nuestras bendiciones para ella. También saludamos a Alejandro Cruz, quien nos está
sintonizando en YouTube. También a él nuestro saludo aquí en Gresham, ¿verdad? En Oregon. Sabemos que hay otros sintonizándonos en otros lugares. Vaya hasta ellos también nuestro saludo especial. Entonces seguimos nosotros hablando ahora. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es el eslogan de los jueves con este podcast y que compartimos con la comunidad. La adolescencia. ¿Qué recuerdan ustedes de la adolescencia? ¿Cómo fue esa adolescencia? No se queden callados. Hablen. Jaime, Sí. yo recuerdo que cuando eres adolescente piensas que nada te puede pasar. Ok. Que eres como ¿cómo se dice? Invencible. A ver, eso es interesante. Aquí me dicen que cuando eres adolescente piensas que nadie te puede pasar, piensan que eres invencible. A mí me gustaría ver si hay algún adolescente sintonizándonos en este momento que nos diga si eso es verdad o no. Estamos hablando de la adolescencia de unos añitos atrás. Vamos a ver la adolescencia presente. Tal vez ha cambiado. Pueden pasar muchas cosas. Uno nunca sabe, ¿no? Entonces, me dices, Vida con Jaime Sevilla es el espacio del canal de YouTube para aquellos que todavía no nos sintonizan o que quieren sintonizarnos. Ok, queremos escuchar a ver si hay algún adolescente que nos diga lo contrario o si está de acuerdo con eso. Dicen aquí que dicen que el pensamiento de los adolescentes es que somos invencibles, dicen que piensas que todo lo puedes hacer por ti mismo, que el mundo te pertenece por completo. ¿Es eso realmente lo que piensan los adolescentes? ¿Qué dices, Manny? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, tenemos a alguien, aunque ya no es adolescente tampoco, ¿verdad? Que ya también comparte ese mismo pensamiento. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Alguien que me diga, ¿por qué creen que pasa eso? ¿Por qué ese tipo de pensamiento? A ver. ¿No será que en ese momento nos estamos revelando, digamos, quizás querer dejar de ser niños y entrar a nuestra adolescencia y nos está costando trabajo y queremos, de alguna forma es una rebeldía? Bueno, es la edad de la rebeldía, por supuesto, ¿verdad? Vean, hay varios factores que tenemos. Primero, venimos del descubrimiento, ahora a la posesión. Entonces queremos decir, esto me pertenece, nadie me lo puede quitar. Entonces viene el sentido de propiedad. Sentido de propiedad de las cosas, sentido de la propiedad del tiempo, sentido de la propiedad del cuarto, de la privacidad, de todo. Es una etapa, es el desarrollo que se va dando en los muchachos, es el desarrollo que se va dando en ese mundo maravilloso de la adolescencia. Pero al mismo tiempo, para mí la adolescencia es el tiempo de los sueños. La adolescencia es el tiempo que va forjando qué es lo que quiero ser yo el día de mañana. La adolescencia viene siendo esa etapa encantadora, donde fácil me enamoro, donde me hieren el corazón, donde todo mundo pareciera que no me pela, como dicen, ¿no? Todo el mundo pareciera que anda por ahí en su mundo. Y entonces cada adolescente anda en su mundo. Y es aquí donde viene el momento importante para crear fraternidad. O sea,
Y esto es lo que nos hace falta a nosotros, crear club de adolescentes. Club de adolescentes donde podamos crear las condiciones para que se compartan, para crear el respeto mutuo, para crear un ambiente sano, un ambiente de deportes, de arte, de música, de teatro, en fin, tantas cosas. Este es el momento. Este es el momento para que esos jóvenes boten la energía en una buena liga de soccer. Vamos a jugar. Hagamos 5, 6, 10, 20 equipos. Eso a los jóvenes les encanta. Pero no, después del deporte también crear la conciencia, ok. Mira, esta anciana no tiene quien le limpie la casa, quien le corte la yarda, quien le pinte la casa. ¿Qué te parece si cogemos una persona a la semana, una persona al mes y vamos a hacerle toda esta obra? Vean, los jóvenes lo hacen encantados. Solo por el hecho de ir a convivir con otros y saber que se la van a pasar padre, como dice, muchacho. Tal vez en la casa no lo harán, pero si van a hacerlo en compañía de otros a otro lugar, con tal de salir de la casa, y sin los papás, se van. ¿Es así? O sea, es el ambiente, es la personalidad. Entonces, toda esa energía, porque la adolescencia es dinamita pura. O sea, explota y explota y explota y no se acaba y sigue explotando. Entonces, toda esa energía, toda esa vibra que tienen, necesitamos canalizarla. Necesitamos buscar vías a través de las cuales ellos puedan gastarla. Y eso es lo que nos hace falta en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestras familias. Queremos mantener al joven encerrado porque pensamos que si sale es peligro o va a estar metido en un peligro. No. Yo considero que eso es un prejuicio muy malo que hemos hecho muchas veces de los adolescentes. Los adolescentes para mí son la vida de la familia, de la iglesia, de la sociedad. Basta con ver cómo las escuelas saben canalizar esas energías de esos adolescentes. Y ustedes ven, Carla estuvo en seminarios y en competencias de robótica, ¿no es cierto? Y le entusiasmaba, le apasionaba. Andrew ahora está metido con la música por todos lados y va creciendo en ese ambiente, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos haciendo ese tipo de cosas, vamos viendo que las escuelas utilizan esa capacidad intelectual, creativa y recreativa de los adolescentes y muchas veces la llegan a explotar a un nivel inimaginable, incluso para nosotros mismos como papás. Entonces, los jóvenes, esa etapa de la adolescencia, no es peligro, no es rebeldía en sí, sino es un llamar la atención porque ellos necesitan sacar todo eso que llevan. Y es ahí donde nuestro deber es canalizar esas energías. Canalizar todo eso que ellos llevan por dentro. Y entonces es la etapa hermosa para volver de ese momento de la vida un momento inolvidable. Canalizando todo esto. Pero ¿qué pasa? Y perdonen ustedes. Quieren poner a los jóvenes a rezar el rosario.
Terrible. Lo siento. Lo hacen porque pues mi papá me lo pide, mi mamá me lo pide, pero no porque yo quiera hacerlo. Pero quizás no es la forma como nosotros le estamos invitando a ellos a hacer eso. Quizás la forma sería, ¿qué te parece si hacemos un drama con el rosario? Y lo dramatizamos. A lo mejor algunos se van a interesar, otros van a decir que aburrido. Pero esos que dicen que aburrido, ¿qué te parece si tú tocas el piano? Tal vez eso me llama la atención. Y al otro que dice, a mí no me gusta ni la música, ni el drama, ni nada de eso. Oye, ¿qué te parece si nos ayudas a ayudarnos con la disciplina? Eso me llama la atención. Y entonces, cuando uno va canalizando y volviéndose creativo, es cuando realmente esos jóvenes van aprendiendo a amar lo que van creyendo, lo que van practicando. Pero, por ejemplo, los llevamos a la iglesia, los padres están en las clases y los niños con la babysitter. Ese es un despapalle, como dice. No, los llevamos a que aprendan cosas de Dios y sí, ponen a uno más aburrido a explicarles, que comienzan a darle, otra vez vamos con lo mismo. No aprenden a amar, no aprenden a disfrutar esos momentos, todo lo contrario, le van cogiendo fobia. Entonces, el Cristo adolescente como que no le llama la atención porque no se lo hemos sabido presentar. Les queremos presentar un Cristo adulto, un Cristo que es más para, en ocasiones, cosas místicas que para el mundo de ellos. Entonces, la etapa de la adolescencia, una de las más bonitas y que no hay que quitársela a los muchachos, sino hay que hacerla que la vivan bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? La adolescencia. A ver, Eva. Yo Jaime, un comentario. Es cierto, y yo iba a decir, la etapa de la adolescencia es donde uno no tiene miedo, pero también ciertamente es un poco la etapa de la inconsciencia. A ver, ¿por qué? Basada en el no miedo. ¿No? Puede ser, quizás sí. Quizás. Basada en es que cuando somos jóvenes creemos que efectivamente todo podemos y no tenemos miedo a nada y a veces, no sé si la palabra valga, pero pecamos de inconsciencias. Algunos jóvenes pecamos de inconsciencia basados en ese no miedo. Uh-huh. Y eso es lo que lleva, yo pienso que a muchos jóvenes a cometer errores que les afectan en su vida de muchas maneras. Sí. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí, y considero que sí, pero entonces, si eso no fuera así, no tendríamos a todas las cheerleaders, ¿no?, de las escuelas en los partidos de fútbol americano o en los partidos o en los otros deportes. O sea, no es malo que ellos sientan eso. No. El problema es que nosotros como adultos no hemos sabido canalizar esa energía. Y por eso es que en ocasiones los adultos hasta hemos llegado a satanizar a los jóvenes. Porque lo vemos ahí y decimos, es peligro, ¿no? Y yo no digo que no lo hay, sí. Por supuesto que sí. Pero toda la vida siempre es un reto, no importa la etapa que sea. El peligro de que un niño cuando comienza a caminar se caiga es grande. El peligro de una niña cuando comienza a montar bicicleta y se dé una matada es grande. El peligro de un preadolescente de poner a cocinar algo en el horno y que queme la casa también es grande. O sea, me explico, porque
En todas las edades hay retos. En todas las edades. Entonces, yo lo que considero es de que lo que debemos de aprender nosotros es a canalizar esas situaciones. O sea, sí, hay retos. Pero para eso estamos nosotros. Para salvaguardarles de que la caída no sea muy fuerte. Para ponerles un poco de colchón. No para quitarles el colchón y que se den más duro, para que aprendan. No. Se trata de crear las condiciones necesarias en la casa, en los amigos, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, si es que hay, para que ellos también se encuentren su espacio. Es que el gran problema que tenemos acá es que muchos jóvenes no encuentran su espacio. Hago una pregunta. De todos los padres católicos que hay, solamente en el área de Portland, Beaverton, Aloha, Hillsborough, Tiger si quieren. ¿Cuántos adolescentes creen ustedes que no hay? ¿Cuántos adolescentes qué, Jaime? ¿Cuántos adolescentes creen que podemos tener? Pues échenle. Como dice usted, el problema es que quieran. No, tenemos el montón de adolescentes. O sea, yo considero que entre estos 4 lugares, podemos llegar a tener hasta unos 2.500, 3.000 adolescentes. Los tenemos fácil. ¿Por qué no están en la iglesia? Porque no encuentran su espacio. Porque les hemos metido un Dios aburrido, a un Dios que los va a castigar si se portan mal. Entonces, el joven no es ningún tonto. O sea, nosotros les podemos decir lo que queramos, pero ellos se van a Google y comienzan a indagar, se van a todas esas partes y quedamos nosotros como unos ignorantes. Y el problema es que lo que encuentran en Google muchas veces no es lo que ellos deberían de saber, pero es lo que encontraron. En fin, hay varias cosas. O sea, yo lo que quiero dejar en esta etapa es que la adolescencia es una de las etapas más bonitas de la vida que debemos de saber, en la cual debemos de saber canalizar las energías que ellos tienen para el bien común, para el desarrollo de ellos y para la armonía en el hogar. Ya que la iglesia no nos está ofreciendo un espacio, porque no nos está ofreciendo un espacio, un lugar. Por mucho que digan, sí, amamos al adolescente, aquí los queremos y todo eso, muchas veces lo que queremos es manipularlos para que piensen como ellos nada más. El adolescente quiere ser libre, libre para pensar, libre para actuar, libre para decidir. Entonces, hay que enseñarle cuáles son las consecuencias de las acciones que van a tomar. Y si se equivocan, que aprendan a ser responsables con las consecuencias de esa acción. Eso es lo que hay que enseñarles, canalizarles, ayudarles a crear un horizonte, pienso, ¿verdad? Bien, preguntas sobre esto. ¿Ninguno? ¡Wow! Se ve que no tienen adolescentes ustedes, por lo que veo.
No hay o tienen miedo a preguntar delante de ellos también, me imagino. A ver. ¿No hay preguntas? Seguimos entonces. ¿Alguna pregunta de YouTube? ¿Estamos bien? 10 personas en YouTube. Oh, wow. Saludito para ellos también allá que nos sintonizan. A ver si nos escriben de dónde nos están sintonizando. Sería bueno para mandarles un saludo a ellos por ahí. ¿Ok? Bien. Una vez que pasamos la adolescencia, viene la etapa de la juventud, divino tesoro, dicen por ahí, ¿no? Es la etapa casi de la independencia, ¿no? Ya el joven ya estaba peleando por emanciparse, pero ahora viene el momento de la universidad. En cuanto a los ranchos, los cantones, las aldeas, viene el momento de irse a trabajar, de independizarse, de ir forjando ya su propio mundo, su propio destino. La juventud. La juventud, que es una etapa en la cual sabemos de la vida, pero no sabemos a profundidad qué nos depara la vida o qué nos espera la vida. Y entonces, en esta etapa ya las personas comienzan a ser más responsables. En esta etapa ya las muchachas comienzan a cuidarse. Allá no tan fácil que les laven el cerebro, como decimos. Los muchachos comienzan también a verse con más responsabilidad. Y ellos van a hacer lo que nosotros les infundimos en la niñez, en la preadolescencia y en la adolescencia. Ese es el fruto. Entonces, esas 3 etapas ahora se unen en todo su desarrollo y aprendizaje y ahora caen en este momento de la juventud. Y es el momento de las carreras, de los sueños. Es el momento de, ya no tanto de soñar en la imaginación, sino de forjarme el camino para alcanzar mi sueño. Los jóvenes que son la fuerza de la sociedad. Los jóvenes que son la fuerza de la familia. Los jóvenes que son la esperanza de la familia. Los jóvenes que son la esperanza de la iglesia. Los jóvenes que son la esperanza de la sociedad en todo su contenido, política, religiosa, social, económica, cultural, etc. Jóvenes. Una etapa en la cual nosotros aprendemos a descubrir las oportunidades que nos ofrece la vida. Eso es la juventud. Para ahí vamos. Y entonces, en etapa de la juventud, si yo no he tenido una enseñanza religiosa convincente en la juventud, no me interesa. Si este es budista, si este es hindú, si este es protestante, si este no es nada, no me importa, yo de todos soy amigo y puedo agarrar cualquier camino de ese tipo a nivel espiritual. Y por eso es que muchos jóvenes en la universidad se vuelven agnósticos. Muchos jóvenes en la universidad se vuelven open mind.
con mente abierta para todo. Muchos jóvenes no les importa lo que los papás puedan decir, aunque para darles contentillo, como decimos así, sí, papá, como tú digas, muy bien. Sí. Mira, hijo, es bueno que haga. Sí, papá, con mucho gusto. Sí. Mira, la tía que le dice, mira, sobrina, sí, tía. Al final los jóvenes van forjando su propio camino. Es mentira que les van a hacer caso a ustedes. Eso no existe. Lo siento. No, mis hijos son diferentes. Mentira. Ellos van forjando su propio camino. Y por mucho que le diga el tío, el padrino, el sobrino, qué sé yo, nada les va a detener en su camino que van forjando. Pero, porque eso es consecuencia de cómo se vivió la niñez, de cómo se vivió la preadolescencia y de cómo se vivió la adolescencia. Algunas veces cuando vemos a un joven así todo como antipático, ¿no? Como poco cariñoso, como descuidado, etcétera. Y dice, ¿pero qué hice yo? Mejor dicho, ¿qué no hiciste cuando era el momento de hacer? Y ahora ya no se puede uno echar para atrás. María Sánchez nos manda un saludo y dice, muy bien, Team Jaime, por hablar de la juventud. Es María Sánchez. Muy bien, veamos un saludito a María Sánchez, ahí donde nos sintonice, y gracias por seguirnos en el podcast. Entonces, estamos nosotros viendo de que no es fácil sacar conclusiones de los caminos que los jóvenes toman. Claro, ya son adultos, ya toman sus propias, no son adultos que se diga, pero ya tienen un poquito más de madurez, ya saben qué es lo que quieren más o menos. Entonces, son independientes. Y ahí está la cosa. Los jóvenes se llegan a graduar de la universidad, tienen su carrera, se casaron con quien menos lo pensaron o se juntaron con quien menos lo pensaron. Pasó lo que pasó. ¿Ya? Crecieron, se les fueron de las manos. Hasta que eran adolescentes todavía los tenían. Dejaron de ser adolescentes, cada quien sigue su camino. Pero lo que nosotros hicimos con ellos en la niñez, preadolescencia y adolescencia es lo que va a marcar la diferencia ahorita en la juventud. Es importante eso. Entonces, alguien puede decir, oiga, pero es que nosotros lo llevábamos a la misa a nuestro hijo, a nuestra hija, nosotros le tratamos de enseñar y todo eso. Sí, y está muy bien, y hiciste lo mejor que pudiste. Y no te sientas mal por eso, todo lo contrario. Pero, lastimosamente, no tuvieron la ayuda ni de la iglesia, ni de otros lugares o medios, para quizás haber poder canalizado esas energías de esos preadolescentes y adolescentes en otro rumbo. Es la vida. O sea, somos el fruto o el producto de lo que fuimos en la niñez y en la adolescencia. Esos son los jóvenes. Y entonces, open mind, todo es válido, todo me es permitido, soy adulto, vamos para adelante. Y es donde estamos ahorita con ellos. Bien, ¿alguna pregunta de los jóvenes?
¿No hay preguntas de los jóvenes? Wow, sí. Y si se rehúsan a ir en todos los sentidos, o sea, aunque tú los llames y les digas, ven, participa, pero no quieren ya nada, no se les debe obligar a ir. Ya es independiente. Ya el joven ya está hablando que está en la universidad. Ya el joven estamos hablando que quizás ya tiene un trabajo. Está hablando que ya tiene algunos una carrera. Ya están ejerciendo un negocio. O sea, ¿qué puedes hacer? Pues aconsejarlo, mira hijo, acompáñame. Y te acompañará quizás por compasión, por darte por tu lado. No, porque si ya no depende de ti, ya no lo puedes obligar. Ya es independiente. ¿Cómo vamos a obligar a un muchacho? O sea, podemos pedirle, mi hijo, ¿me acompañas? ¿Y cómo ha sido criado en buena onda dentro de la casa y todo eso? Entonces sí, acompaño a mi papá a ver la Virgen de Guadalupe, acompaño a mi mamá a la fiesta de 15 años, acompaño a mis papás a la misa del bautismo, acompaño a mi papá o sea, pero lo hago simplemente porque me siento de alguna forma pues comprometido con ellos y siento que debo de acompañar. Pero no es algo que realmente nazca de ellos, no es algo que le llama la atención. Él le decía, pero sin embargo el amigo le dice, vamos al boliche, y ya vas con él al boliche. O se le dice al amigo, mira, nos vamos a las cascadas del Niágara, coge su mochila y no le importa lo que vaya a pasar, se va y nadie lo detiene, porque va con su propio gusto. Entonces, es difícil cuando no se ha tenido una buena niñez y una buena adolescencia enmarcada, encaminada dentro de estos principios cristianos atractivos y que han forjado su vida. Muy difícil. Porque está bien que los llevemos a misa y algo se les quedará de eso, por supuesto, cuando son niños o son adolescentes, o se les quedará mucho. Pero de ahí a que sean católicos practicantes, es muy difícil. Quizás hasta cuando se vengan a casar o cuando ya comiencen a tener responsabilidades de familia, etcétera, a lo mejor pueden recordar lo que sus papás les enseñaron, les inculcaron y van a querer hacer lo mismo ellos con sus hijos. Pero de ahí en adelante. Y yo quería agregar algo. Yo soy una joven. Ok. Hay veces yo hablo con mis compañeras de la escuela y ellas también crecieron yendo a la iglesia o así, y la razón principal por que se han alejado es de que ven que la iglesia no ha puesto suficiente importancia en la justicia social. Ven que hay veces nada más nos ayudamos entre la comunidad que ya va a la iglesia y no ayudamos tanto a las personas necesitadas que no van a la iglesia, y hay veces sienten que nada más hacemos servicio comunitario para evangelizar, no porque nosotros queramos ayudarlos. ¿Ves? Gracias, Brenda. Ese es un comentario extraordinario y comparto también el sentir de tus compañeros en la universidad, o sea. Sí, también ellos ven que la Iglesia Católica, especialmente en los Estados Unidos, como la representa los conservadores como republicanos que son blancos. Uh-huh. Entonces también no les gusta esa idea de que ellos son los que llevan a la iglesia y
y por eso se desaniman en ir. Y estoy de acuerdo, Brenda. Justamente muchas actitudes de esas le ha costado a la Iglesia Católica de los Estados Unidos un éxodo de más de 40 millones de católicos. O sea, esas son estadísticas. Eso nadie puede negarlo. O sea, y es verdad, la Iglesia necesita ser más sensible ante esas situaciones sociales que pasan en nuestras comunidades multiculturales. Es increíble cómo nuestra propia gente, incluso los propios latinos católicos, por ejemplo, estaban en contra o están en contra de las marchas de Black Lives Matter, ¿no? Diciendo de que los disturbios, todas esas cosas que se hacen, etc. O sea, no está bien la violencia, pero el derecho a manifestarse es un derecho constitucional, de expresarse pacíficamente. Pero también Brown Lives Matter, que somos los latinos. Entonces, me gusta el movimiento que se alzó, porque ya es hora también de poner un alto a esa brutalidad de los anglos blancos a las minorías. Pero siempre he señalado, ¿por qué nadie se pronuncia en contra de esos niños que se tienen enjaulados en las fronteras por parte del mismo gobierno? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros como católicos? A mí me encanta ver a un obispo que vaya a rezar un rosario frente a las clínicas abortivas. Sí, es muy bonito. Pero me gustaría ver también a ese mismo obispo ir a rezar un rosario con su gente frente a esos lugares de detenciones de ICE. ¿Al caso no es importante mantener reunida y unida la familia? ¿Acaso cuando deportan a un papá o una mamá no queda la familia destruida? Eso va en contra de la dignidad humana. Y hay que pronunciarse. Y hay que defender a esa gente necesitada. Es triste como muchas veces a ese tipo de cosas la iglesia da las obras, no algo serio realmente. Pero esa no es la iglesia, Brenda, tampoco. Tú puedes ser un ejemplo que puede cambiar esa forma de pensar. Tú puedes llevar la iniciativa y decirle, manifestémonos. Y Jaime va a estar ahí para apoyarte. Y muchos sacerdotes buenos, no esos cómodos que solamente les gusta ganarse el salario sentados en una oficina. No, aquellos sacerdotes que tienen ese celo pastoral y un corazón para luchar por la justicia, seguro estarán también contigo. O sea, te cuento una historia, Brenda, así para que más o menos te des una idea. En los años de 1979 y 80 en El Salvador, había un atropello a toda la gente campesina, a toda la gente vulnerable por parte de la gente rica, del ejército, del gobierno. La mayoría de los obispos se quedaban callados ante esas cosas. Y eso costó la vida a mucha gente. Con el pretexto de que eran socialistas, de que se iban a convertir en guerrilleros, etc., los mataban, los masacraban.
Entonces, el Papa eligió a un arzobispo que no iba a dar mayor problemas, que fue el arzobispo Óscar Arnulfo Romero. Y era un ratón de biblioteca, o sea, pasaba metido en los libros y nadie pensaba de que una persona como él podría llegar a revolucionar una sociedad tan convulsionada por la injusticia social. Pero al obispo le mataron a un sacerdote amigo de él, que se llama Rutilio Grande. Y ahí el arzobispo despertó. Y el arzobispo comenzó a defender los derechos de la gente. Todos los domingos, después de la misa dominical, recibía a todas las madres que venían llorando porque a sus hijos los habían matado, desaparecido o encarcelados. Y él denunciaba contra el gobierno, contra el ejército, contra la guerrilla. Eso le llevó incluso a ser rechazado por sus otros compañeros obispos. Pero a él no le importó. Y él siguió defendiendo al pueblo humilde, a la gente sencilla, a los más pobres. Se iba a meter donde ellos vivían, les acompañaba. Y tanto llegó a tener fuerza su palabra, que tanto la guerrilla como el gobierno, el ejército, buscaban la forma para matarlo y deshacerse de él. Un 24 de marzo de 1980, cuando él estaba celebrando la Santa Misa en la capilla de los enfermos del cáncer, el hospitalito, un francotirador del ejército llegó y con una bala le traspasó su corazón y lo mató. Cuando yo era joven como tú, me prohibían hablar de él. No podía. Porque para los demás obispos y para esa sociedad era un obispo comunista, era un obispo izquierdista, era el arzobispo rojo. Lo mismo le sucedió al padre Rutilio Grande, al padre Como Espesoto, a 4 religiosas que violaron y mataron, la masacre de 7 sacerdotes jesuitas, de los 7. O sea, fueron tantas cosas, pero al final, él nunca se doblegó ante esas situaciones, sino que siempre defendió a su pueblo. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia no hace nada por defender de las injusticias, no es la iglesia en general. Son algunos miembros de la jerarquía, son algunos miembros de la supremacía blanca, son algunos miembros de la comunidad latina, porque lo creas o no, hay muchos latinos que se creen tan ciudadanos americanos que no les importa el sufrimiento de sus mismos compatriotas. Entonces, yo te invito a que no dejes de creer en la iglesia, actitudes de los jerarcas, todo lo contrario. Demostrémosles a ellos que están equivocados y que la justicia social de la iglesia hoy es más necesaria que nunca en esta sociedad tan injusta en la que vivimos. ¿De acuerdo? Sí. Ok, gracias Brenda. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta?
Jaime, nada más así como decirle a los jóvenes como Brenda y como los que vienen atrás de nosotros, que ellos son el futuro, que ellos deben de hacer la diferencia, ¿no? Así y en es. vez de alejarse, quedarse para demostrar lo que pueden hacer por su iglesia. Así es. Muy bien. De acuerdo por completo. Ok, los jóvenes. Eva, ¿qué le vamos a decir a los jóvenes? Rubén, estás callado. ¿Qué pasó? No, pues nomás decirles que se pongan las pilas, pues, porque no hay de otra. Muy bien. Muy bien. Ok, los jóvenes son el presente, son el futuro de nuestra sociedad, de nuestra iglesia. Muchas veces escucho los siguientes comentarios. Es que esos jóvenes se han vuelto marihuanos, drogadictos, borrachos, irresponsables, etc. Yo digo, ¿son los jóvenes realmente los culpables? No, por supuesto que no. Esos jóvenes son el fruto de la infancia, de la adolescencia que les tocó vivir. Cuando yo veo todo ese crimen organizado en México, en todos los países de América Latina, y veo esos muchachos con esos fusiles, o metidos en el narcotráfico, o drogándose, me da tristeza. Me da tristeza porque veo que ellos no tuvieron la oportunidad de poder elegir un futuro diferente, porque todo fue marcado en la adolescencia, en esa niñez. Y me da tristeza realmente. A esos jóvenes, los demás jóvenes deberíamos de enseñarles de que hay otros caminos,